A esta hora les saluda el pastor Víctor Manuel Reina desde la Iglesia Cristiana Conquistando a las Naciones, sede Apartadó en Antioquia, República de Colombia. Sean todos bendecidos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero compartir la palabra de Dios a esta hora, aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Quiero leer del verso número 16 en adelante. Dice la palabra del Señor. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, el cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: esos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo a luz, se precipitó adentro, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida se bautizó con él y con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa por haber creído en Dios, de haber creído en Dios. Aleluya. Algo maravilloso que vemos aquí en el libro de los Hechos es que iban a la iglesia, iban a buscar de Dios. Iba Pablo y Silas, iban a buscar de Dios, y por el camino les salía una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, y ella todos los días le decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y pues lo que decía ese espíritu de adivinación dentro de esa mujer era verdad, pero no era de parte de Dios, sino de parte del enemigo. Entonces Pablo y Silas tenían discernimiento y se dieron cuenta que eso no era de parte de Dios, sino que era un demonio o espíritu de adivinación. Entonces lo echaron fuera. Y pues al echarlo fuera, era una mujer que la tenían era una esclava, lo tenían unos hombres adinerados, la tenían ahí para sacar plata, para conseguir plata a través de ese espíritu de adivinación.
Y esto les trajo grandes problemas a Pablo y a Silas, tanto que toda la gente, ellos empezaron a alborotar, los dueños de esa mujer esclava, esa mujer que tenía ese espíritu de adivinación, pues de que quedó libre, pues ya no pudo adivinar más. Y se lo llevaron y ante los principales magistrados y bueno, en fin, los hombres principales de la ciudad, y ellos ordenaron que le quitaran la ropa. Después empezaron a azotar a los hombres de Dios, como es el apóstol Pablo y a Silas. Los azotaron duramente, los azotaron de una forma degradante. Ellos estando desnudos, los azotaron con varas. Después de haberlos azotado mucho, me imagino los dejaron lavados en sangre y adoloridos, maltratados por estar haciendo la obra de Dios. Bueno, los metieron a la cárcel, los aseguraron con cadenas de sus pies y sus manos en el cepo, en un lugar, mejor dicho, en lo más adentro, dice, en el lugar más adentro, y los aseguró los pies encadenados con el cepo. Y bueno, pero hasta ahí vemos lo que Dios hizo a través del apóstol Pablo y de Silas, echaron fuera un demonio, fuera un espíritu, para que no siguiera engañando a la gente, pensando que era algo de Dios cuando no era Dios. Hay cosas que parecen ser de Dios, pero no lo son. Entonces, Dios nos ha dado un discernimiento espiritual. Le vinieron grandes sufrimientos, luchas, pruebas, tribulaciones a Pablo y a Silas por estar haciendo la obra de Dios. Así como quizá a usted, que es cristiano, cristiana, le ha venido pruebas, luchas, tribulaciones, angustias, persecuciones por hacer la obra de Dios, por predicar, por orar por los demás. Pero aquí vemos algo maravilloso y es que la actitud, vemos la actitud del apóstol Pablo y de Silas, vemos que ellos no se enfrascaron, no, pero mire, no estamos haciendo nada malo, solamente echamos un demonio, nos golpearon, mire cómo estamos de azotados, adoloridos, además estamos aquí encadenados en cárcel. Ellos no se pusieron a quejarse, ni a llorar, ni a lamentar, ni se desanimaron ante nada, ni por nada. Algo hicieron, se pusieron a cantar himnos a Dios. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué hermoso y maravilloso es poder saber que Dios ha depositado en nuestras vidas ese poderoso y precioso Espíritu Santo. Saber que Jesucristo ha dicho que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué hermoso es saber que el Todopoderoso y Eterno ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo nunca te dejaré, nunca te desampararé. Esfuérzate, sé valiente. Tener en claro eso, que Dios siempre está a nuestro favor. Nosotros hacemos lo bueno, lo justo, lo recto delante de Dios y Él va a estar siempre ayudándonos a nuestro favor, estar siempre guardándonos, protegiéndonos. Entonces, qué importante, maravilloso es tener eso muy en claro. Y eso era lo que tenía Pablo y Silas. Mire cómo habían aprendido del Señor Jesús, de las enseñanzas de Jesús, el Señor Jesús. Por eso el libro de los Hechos es maravilloso porque ahí los apóstoles, los discípulos hacen todo, como que llevan a la práctica, pues, todas las enseñanzas que el Señor Jesús y las instrucciones que Él dejó. De igual manera, nosotros también tenemos que seguir esas instrucciones que el Señor Jesucristo nos dejó. Y ellos, como dice la Biblia, por nada estáis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Entonces se pusieron fue a cantar al Dios viviente, a alabar al Dios viviente. Y eso es grandioso, eso es maravilloso. Por eso dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí, en esa prueba, en esa lucha, en esa tribulación, en esa situación que ellos no tenían la culpa de que los hubieran golpeado, azotado, los desnudaron, los azotaron, los metieron a la cárcel, los metieron presos. No, ellos no tenían la culpa en eso, pero no agacharon la cabeza, no se desanimaron, no menguaron en su fe, no se pusieron a tener incredulidad, no se pusieron a tener duda, sino que Dios había depositado el Espíritu Santo, así como en usted y en mí, y nos da también algo que se llama la fe.
y esa confianza en Dios. Entonces es ahí cuando uno puede decir, el gozo del Señor mi fortaleza es. Entonces ahí en medio de esa lucha, esa prueba, demostraron con hechos de que el gozo del Señor estaba ahí. Porque ¿qué es el gozo del Señor? Es una felicidad interna que Dios ha depositado en nuestras vidas, en nuestros corazones, que aunque pasemos por luchas, por pruebas, tribulaciones, aunque tengamos angustias, persecuciones, peligros, tribulaciones diferentes, ese gozo nadie nos lo quita, esa felicidad interna siempre está ahí. Y eso era lo que ellos tenían, el gozo del Señor, la felicidad interna. Y por eso se pusieron a cantar. Y Dios siempre está mirándonos a nosotros a ver qué es lo que hacemos en la prueba. Si salimos corriendo, si como dicen por ahí, tiramos la toalla, o a ver qué hacemos. Si verdaderamente seguimos creyendo en Él, si seguimos confiando en Él, a ver qué hacemos. Entonces, cuando estaban ellos cantando al Dios viviente, alabándolo, regocijándose, estaban, en otras palabras, conectados en el Espíritu con el Dios viviente. Así debemos de estar nosotros, aunque hayan luchas, pruebas, tribulaciones y tentaciones, estemos ahí conectados con el Dios viviente. No solamente cuando estemos felices y bendecidos, no, también en la lucha, en la prueba, en la escasez, donde estemos ahí conectados con el Dios viviente. Y ahí es cuando viene un de repente. Pero miren el verso 26, dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, que los cimientos de la cárcel se sacudían y se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dios puede llegar y realizar una intervención sobrenatural en su vida, en mi vida, a nuestro favor, a su favor, a mi favor. En el momento que usted lo piense, menos lo piense, menos se lo imagine. ¿Por qué? Porque si hay algo es que Dios premia la fidelidad. Usted sigue fiel a Dios, no se aparta de sus caminos, trata de hacer justo, lo recto, y verá cómo Dios se manifiesta a su favor. Dios siempre premia la fidelidad. Eso es algo sobrenatural. Y se abrieron las puertas, se le cayeron las cadenas y todo. Y ellos no estaban pidiendo, Señor, mire, ¿por qué? No, pero ¿por qué aquello? Nada. Estaban alabando al Dios viviente gozosos. Estaban alabando al Dios viviente con esa alegría, con ese fervor, con esa felicidad interna que el Dios Todopoderoso nos da. Y ahí es cuando viene ese de repente, viene un terremoto. Quizá usted no esté en una cárcel, quizá esté en alguna otra situación, pero si sigue siendo fiel al Dios viviente, Dios va a obrar y va a actuar a su favor. ¿Cuándo? En el momento que usted menos se lo imagine. Y el carcelero, el encargado de la cárcel, se iba a matar, sacó la espada y se iba a matar. Pero el apóstol Pablo, él se da cuenta y dice, no se haga ningún daño, todos estamos aquí. Entonces él se corrió y fue y se arrodilló allá frente al apóstol Pablo y le dice, señores, ¿yo qué debo de hacer para ser salvo? Y el apóstol Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¡Qué bendición! Que lo que el enemigo pensaba hacer para maldición, Dios lo convierte en bendición. ¿Por qué? Porque luego le hablaron la palabra, lo llevaron a la casa, le lavaron las heridas al apóstol Pablo y a Silas, y bueno, qué bendición, creyeron en Dios. Fue tanto que aquellos se bautizaron. Eso es algo sobrenatural. Mire, lo que el enemigo quería hacer para mal, Dios lo convirtió para bendición. Hubieron personas convertidas, salvas, se bautizaron. ¿Pero por qué? Porque Pablo y Silas no desmayaron. Dios nos dice, no temas ni desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, no desmayes. Entonces, vamos para adelante porque con Cristo la victoria ya está ganada. Con Cristo somos más que vencedores. Pero no es decir que somos más que vencedores, sino que se vea una realidad hecha. Porque lo que Dios habla, lo que Dios nos dice, Él siempre lo cumple. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas, porque Dios es fiel a su palabra. Entonces, no se vaya a desanimar en esa lucha que tiene, quizás su problema sea de salud, quizás su problema sea de
en la parte económica financiera, o algún problema familiar, o espiritual, ministerial, o quizás su problema sea laboral. No sé cuál sea su situación, pero yo no creo que sea peor que la que estaba el apóstol Pablo y Silas. Estaban en la cárcel, estaban encadenados, amarrados con cadenas, en las celdas de más adentro. Pero de allá llega Dios y hace una intervención sobrenatural, sacude el piso, tiene un terremoto, sacude el tapete, sacude todo y se rompen las cadenas. Yo no sé qué es lo que usted necesita, que se rompa toda cadena espiritual, que se abra toda puerta de alguna cárcel espiritual y que salga a la libertad, que salga a la bendición, porque para eso vino el Hijo de Dios. Dijo Jesucristo, dice Jesucristo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a dar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A eso vino Jesucristo, a libertar. A eso vino Jesucristo, a ayudarnos, a sacarnos en victoria. Así que no importa la situación en que esté pasando, no se desanime. Vamos adelante, porque con Cristo la victoria ya está ganada. Dios le bendiga grande, poderosamente.